En un tiempo en que el color de la piel definía el lugar de un hombre, en un tiempo en que los ojos del mundo se volvían hacia la apariencia, Dios buscaba un corazón quebrantado. Y fue entonces cuando encontró a William Joseph Seymour. Nació el 2 de mayo de 1870 en el corazón del sur de los Estados Unidos, en Centerville, Luisiana. Seymour era hijo de exesclavizados. Creció en medio de la pobreza, la violencia racial y el hambre espiritual. La segregación era brutal y las oportunidades casi inexistentes. Aún joven, perdió la visión de un ojo a causa de la viruela y aún así jamás dejó de mirar al cielo. No tenía formación académica, no era bienvenido en los seminarios y aún así cargaba con una profunda sed de Dios. Trabajó como mesero, lavaplatos y limpiador de hoteles, pero entre una jornada y otra leía su Biblia marcada, gastada, viva y clamaba: «Señor, ¿hay más que esto? Yo sé que hay más». No buscaba una carrera, no quería escenarios. Su corazón ardía con un único deseo: ver al Espíritu Santo moverse como en los días de Hechos. Dicen que oraba por horas hasta que sus ropas quedaban empapadas de sudor. No había música, no había púlpito, había un suelo y en él un hombre doblado, llorando por un derramamiento. Seymour sabía que el avivamiento no nacería de arriba hacia abajo, sino de rodillas hacia lo alto. Fue esa hambre la que lo llevó a Houston, Texas, donde encontró un pequeño grupo liderado por Charles Parham, que predicaba sobre una nueva ola del Espíritu, con el hablar en lenguas como evidencia. Pero el prejuicio estaba al acecho. Por ser negro, Seymour no podía siquiera sentarse dentro del aula. Se quedaba afuera, escuchando atentamente a través de una puerta entreabierta, humillado por los hombres, pero observado por el cielo. Lo que para muchos sería motivo de desistir, para él fue escuela. «Si no puedo entrar al aula, entro al lugar secreto», decía. Él aún no hablaba en lenguas, no había experimentado el bautismo que tanto escuchaba, pero ya estaba tomado por algo más fuerte que cualquier doctrina, la certeza de que Dios visitaría a su pueblo otra vez. Era un tiempo de promesas, un tiempo de silencio sagrado antes del trueno. William Seymour todavía no lo sabía, pero llevaba dentro de sí la chispa de un fuego que incendiaría el mundo. Fue en medio de la simplicidad, de los bancos vacíos y del suelo manchado de oración, que Dios comenzó a soplar el nombre de los ángeles en el corazón de William Seymour. Había una invitación, un grupo de creyentes en busca de más de Dios. Querían escuchar sobre el bautismo con el Espíritu Santo, y Seymour fue sin fama, sin dinero, sin siquiera haber experimentado aquello que predicaría. Pero fue porque la fe arde más fuerte que la lógica. En febrero de 1906 llegó a la ciudad, negro, pobre, con un ojo ciego y un corazón lleno. Predicó su primer mensaje con convicción: el Espíritu Santo aún bautiza con fuego y el hablar en lenguas es la evidencia. Pero aquello fue un escándalo para algunos. Al día siguiente, la puerta estaba cerrada, expulsado de la iglesia que lo había invitado. Otros habrían vuelto a casa, pero Seymour no retrocedió. Encontró refugio en la casa de una familia humilde en la calle Bonnie Bray, número 214. Allí, con pocos hermanos, comenzó a orar. Orar como si el mundo dependiera de ello. Y de hecho, dependía. Fueron días de rodillas, sin púlpito, sin banda, solo voces clamando, corazones desgarrados y ojos puestos en los cielos. Y entonces, el 9 de abril de 1906, el cielo respondió. Un joven llamado Edward Lee fue tomado por el Espíritu y comenzó a hablar en otras lenguas. Pronto otros fueron bautizados. La sala tembló, personas caían de rodillas en la acera. La presencia de Dios desbordaba por las ventanas. Lo que comenzó con media docena de creyentes se convirtió en multitud. En pocos días, los balcones de la casa cedieron bajo el peso de la gloria y de la gente. El vecindario ya no dormía. Algunos se burlaban, otros lloraban al acercarse a la calle. Dicen que personas eran bautizadas con el Espíritu antes incluso de llegar a la puerta de la casa, tocadas a la distancia. No en Jerusalén, sino en América. No entre religiosos famosos, sino entre los olvidados, los sedientos, los rechazados. Y en el centro de todo eso, un hombre de un solo ojo, con una Biblia en las manos y la frente en el suelo.
Él no controlaba la reunión, lloraba en ella, no quería fama, quería gloria. Y Dios respondió. Cuando Dios encuentra un vaso quebrantado, derrama algo que no puede ser contenido. Con William Seymour, el vaso era simple, pero la unción era tan profunda que no podía ser explicada. Y lo que comenzó en la calle Azusa se convirtió en una fábrica de milagros. Era común que las personas entraran con muletas y salieran cargándolas en la espalda. Ciegos recuperaban la vista, sordos comenzaban a oír, enfermos terminales eran curados, endemoniados gritaban al pasar por la puerta, y todo eso sin luces, sin escenario, sin nadie buscando la gloria para sí mismo. La presencia de Dios era tan fuerte que nadie se atrevía a manipular el ambiente. Seymour dejaba espacio para que el Espíritu actuara y el Espíritu hacía lo que quería. Las lenguas y las interpretaciones eran constantes. Palabras de conocimiento llegaban con precisión. Las profecías salían de los labios de jóvenes, mujeres, negros y blancos, todos juntos, como en Pentecostés. Dicen que una joven oró en lenguas desconocidas y fue escuchada por un hombre judío que cayó llorando diciendo: «Ella está exaltando a Yeshua en hebreo puro». Era el Espíritu testificando con señales. No había vanidad, no había estructura, pero había autoridad espiritual como rara vez se ha visto. Muchos decían que sentían como si el aire dentro del salón estuviera cargado de electricidad. Otros relataban ver luces extrañas como lenguas de fuego sobre las personas. Algunos caían de rodillas en la acera al intentar burlarse del culto. Dicen que un escéptico erró al reírse y salió curado de la columna, llorando y pidiendo bautismo. Algo me golpeó en el pecho y me quebró por dentro, habría dicho. Había temor, había confesión de pecados en público. La gente se arrepentía incluso antes de la predicación. La gloria de Dios era el sermón. Seymour nunca se exaltaba, nunca se promovía a sí mismo. Predicaba de manera simple, oraba de forma quebrantada, esperaba con paciencia y Dios venía. El secreto no era William, decían los que lo conocían. El secreto era cuánto de William había muerto para que Cristo viviera en él. Prostitutas dejaban las calles y se convertían en evangelistas. Alcohólicos lloraban a gritos, clamando por liberación. Gente de todos los colores se sentaba en el mismo banco, adorando en lenguas diferentes, pero con un mismo espíritu. Era el movimiento más igualitario y poderoso que América había visto. Y comenzó con un hombre que apenas podía ver con los ojos, pero veía con el espíritu como pocos en la historia. Todo verdadero avivamiento atrae la gloria, pero también atrae el fuego de la persecución. Cuando Dios comienza a moverse, el infierno se incomoda. Y eso fue exactamente lo que sucedió con William Seymour. La gloria llenó a Azusa, pero los periódicos empezaron a burlarse. Llamaban al culto histeria religiosa, confusión racial, fanatismo peligroso. Decían que las personas ladraban como perros, saltaban como locos y gritaban como si estuvieran poseídas. Y lo que más dolió fue que algunos de los que recibieron el bautismo allí se volvieron contra él más tarde. Charles Parham, el hombre que había influenciado a Seymour al principio, fue uno de los que lo criticó duramente, escandalizado al ver negros y blancos adorando juntos en el mismo lugar. Llegó a visitar a Azusa, pero salió indignado, llamando al movimiento deshonroso. Otros ministros intentaron tomar el control del avivamiento. Algunos crearon sus propios ministerios utilizando la llama encendida en Azusa, pero olvidando el altar de humillación que la generó. Con el tiempo, Seymour fue siendo aislado. Hombres que él había enviado como misioneros comenzaron a formar sus propias organizaciones sin quisiera mencionar su nombre. Seymour no respondía con retaliaciones, no respondía en cartas, no acusaba desde el púlpito. Él solo oraba, lloraba, seguía fiel. No vine por fama, vine por almas, decía él. Dicen que lloraba en secreto por las traiciones, que su corazón sangraba cada vez que alguien le daba la espalda, pero aún así permanecía en el mismo altar, en la misma caja, en la misma unción. Porque quien lleva el fuego no negocia la fornalla. A pesar de la persecución, los milagros seguían ocurriendo. La gente seguía siendo bautizada en el Espíritu y el mundo continuaba siendo impactado. El fuego disminuyó en Azusa, pero nunca se apagó en el mundo.
El precio fue alto, la cruz fue real, pero las naciones siguen ardiendo hoy debido a lo que Dios hizo allí. Y el vaso elegido, ese hombre simple, rechazado y quebrantado, pagó el precio para que el cielo se abriera. El hombre puede haber olvidado el nombre de William Seymour, pero el cielo nunca lo olvidó. El mundo no estaba preparado para lo que comenzó en un viejo establo en la calle Azusa, pero el cielo lo estaba y el infierno también lo sintió. Lo que Dios derramó allí no fue una reunión poderosa, fue un movimiento eterno. Del galpón de madera salieron hombres y mujeres comunes pero llenos del Espíritu Santo, simples, sin dinero, sin diplomas, pero con fuego en los huesos. Fueron a todas partes del mundo. Misioneros partieron de Azusa a África, Europa, Asia y América Latina. Se empezaron a escuchar lenguas extrañas, lenguas humanas reales confirmadas por nativos de tierras lejanas. En Brasil, Daniel Burr y Gunnar Wingren llegaron al Pará en 1910 y el resultado fue el nacimiento de las Asambleas de Dios. En Nigeria, los rastros del avivamiento de Azusa encendieron antorchas de fe que todavía arden en iglesias como la Redeemed Christian Church of God. Y en los Estados Unidos surgieron miles de denominaciones pentecostales y desde allí más de 600 millones de creyentes pentecostales existen hoy en el mundo. Y muchos trazan sus raíces hasta ese galpón en Los Ángeles. Dicen que incluso después de que las reuniones constantes en Azusa terminaron, algunas personas seguían sintiendo la gloria al tocar las paredes del edificio. Otros llevaban un pañuelo de Seymour como punto de contacto y ocurrían milagros. El nombre de Seymour no quedó en los libros de teología convencionales, no fundó ninguna denominación, no se convirtió en una celebridad, pero tocó el corazón de Dios. Y ese toque hizo que las naciones sintieran el pulso del cielo. Seymour nos dejó más que un ejemplo, nos dejó un modelo. Oración por encima de la performance, presencia por encima de la estructura, rendimiento por encima de la elocuencia, avivamiento por encima de la fama. Nos enseñó que un hombre con Dios en su cuarto secreto puede incendiar el mundo entero. El fuego que ardió en Azusa no era para una generación, era para todas. Y ahora el cielo busca a los que van a clamar como Seymour clamó. En los últimos años de su vida, William Seymour permaneció fiel. La gloria visible de Azusa ya había disminuido, los periódicos se habían callado, los grandes líderes habían seguido sus propios caminos, pero él seguía allí, en la misma sala, con la misma Biblia, en el mismo altar. En 1922, a los 52 años, Seymour murió repentinamente víctima de un infarto. No dejó fortuna, no dejó herencia de oro, pero dejó un legado eterno hecho de fuego y rodillas dobladas. Fue enterrado en una tumba sencilla, sin grandes honores, y por un tiempo el mundo lo olvidó, pero el cielo no. Dicen que durante años después de su muerte personas entraban donde él oraba y sentían la presencia de Dios como si él estuviera allí. Otros relataban sueños, visiones y palabras proféticas, recordando que el clamor de Seymour aún estaba resonando en las regiones celestiales. Seymour pudo haber terminado su jornada en esta tierra, pero el fuego que llevaba nunca se apagó. Y hoy, mientras muchos corren detrás de la fama, las plataformas y la performance, el cielo aún busca a aquellos que van a hacer como él hizo: poner el rostro en el suelo, morir para sí mismos, clamar hasta que los cielos se abran de nuevo.